Sí, buenas noches. Dios les bendiga. En esta noche quiero presentar un desafío misionero evangelístico para la iglesia local. Eh, es una bendición poder compartir este tiempo. Es un desafío también, ¿verdad? El poder, valga la redundancia, desafiar a la iglesia. Esta noche vamos a compartir con ustedes el desafío misionero evangelístico para nuestra iglesia local. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos permite desarrollar esta presentación, que es a través de la materia de evangelismo y misiones del seminario Todas las Naciones. Estoy muy agradecida con el profesor por su enseñanza en este tiempo. Así que vamos a compartir esta presentación para el público, ¿verdad? Y especialmente para la iglesia local de la que soy parte. Y en esta hora yo quiero compartir especialmente algunos puntos importantes. El primero de ellos es, como iglesia local, necesitamos conocer cuál es nuestro propósito. Y tenemos algunas ideas en estas cuatro secciones. Lo primero de ellos es que es importante conocer la misión de Dios. Lo segundo es que la iglesia necesita saber que es agente de la misión de Dios. El punto número 3 es que la actividad de la iglesia es la evangelización. El punto número 4 es que el mensaje de la iglesia es y debe ser únicamente el evangelio. Así que vamos a ir viendo brevemente cada uno de estos puntos. Conocer la misión de Dios. La misión comienza con Dios. Dios es amor. Dios ama al mundo. Dios amó al mundo. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que saber, la iglesia como miembros de esta congregación, necesitamos tener claramente que la misión de Dios comienza en el corazón de Dios. Y comienza de esta manera, amando al mundo. Esto es fundamental. Como segundo punto, debemos de saber que la iglesia es agente de la misión de Dios. La iglesia es el instrumento de Dios para ejecutar la misión de Dios. No hay nadie más sobre la faz de la tierra que no sea la iglesia, que tenga en sus manos esta oportunidad y esta gran responsabilidad de ejecutar la misión de Dios. Y vamos a ver algunos puntos que nos hablan, nos confirman esta verdad. El punto número 1 es que tenemos al Padre como enviador. Él envió a Cristo y Juan 17:3 nos lo confirma. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es una realidad. El Señor, nuestro Padre Dios, envió a Cristo Jesús a vivir entre nosotros. Dejó su naturaleza de gloria y se hizo hombre para venir a vivir entre nosotros. Y fue enviado a nosotros por el Padre. El segundo punto es que el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Juan 14:26 nos puntualiza esto. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si bien en Hechos 1:8 nos indica, nos da la promesa del Espíritu Santo, vemos más adelante que esta promesa se cumplió en el día de Pentecostés, cuando todos los que estaban reunidos en ese momento escucharon hablar a otros las maravillas de Dios en su propia lengua y vieron esas lenguas como de fuego, ¿verdad?
manifestarse en ese día. Entonces, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Y en el punto 3, Cristo y el Espíritu Santo envían a la iglesia. Y Juan 20:21 nos confirma esta verdad. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Del mismo modo que Cristo capacitó a sus discípulos, a sus apóstoles, durante un periodo de tiempo, los alcanzó para poder extender su reino. De esa misma manera, luego Él los envía con el poder del Espíritu Santo. Y simplemente en esos hechos, en esa historia bíblica, estamos ahí considerados nosotros como iglesia, como parte de esa iglesia futura, ¿verdad? Es exactamente así. Cristo y el Espíritu Santo envían a la iglesia, nos envían a nosotros a cumplir la misión de Dios. Por otro lado, también la iglesia, nosotros como iglesia necesitamos entender que la actividad fundamental que tenemos es la evangelización. La iglesia evangeliza o predica el evangelio número 1 para la gloria de Dios. Habacuc 2:14 nos dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y esto es primordial, saber que cada persona que conoce al Señor, que escucha su palabra, que responde a ella, va a dar la gloria a Dios, va a adorar a Dios, va a alabar a Dios como el único Dios verdadero. Y entonces la gloria de Dios estará presente allí donde se le invoca. El punto número 2, la iglesia evangeliza en el mundo creado por Dios. Él creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Él creó los ecosistemas y todas las maravillas de la naturaleza. Génesis del 1 al 2 nos lo dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el punto número 3, la iglesia evangeliza a la manera de Dios. Y esto queda establecido en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay otra instrucción más reveladora que esta. La evangelización se tiene que hacer a la manera de Dios. ¿Y cuál es esa manera? Es hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles todas las cosas que el Señor nos ha mandado. No hay otra forma de hacer la tarea de la evangelización. En el punto número 4 es que la iglesia evangeliza usando los recursos de Dios. ¿Y cuáles serían esos recursos? Hechos 1:8 es un versículo clave que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El recurso fundamental, principal, indispensable para la evangelización es el Espíritu Santo. Él es el director de operaciones de la tarea misionera y evangelística de la iglesia. Él es el que dirige, el que guía, el que consuela, el que acompaña a cada uno de aquellos que evangelizan y que predican su palabra. Por otro lado, también tenemos que tener claro que el mensaje que la iglesia debe predicar es el evangelio. La proclamación del evangelio es
el resultado natural de una persona que ha comprendido, aceptado y experimentado el nuevo nacimiento en Cristo. Lo esencial de la proclamación es el contenido de esta, el querigma. Es indispensable predicar un mensaje puro y verdadero. El mensaje de proclamación del Evangelio es uno de los propósitos generales de aquel que predica la palabra de Dios. El enfoque de esta predicación tiene como finalidad reconciliar al hombre pecador con el Señor, su Salvador. Y entonces el mensaje debe tener un contenido que cubra ciertas características. Y es que la primera de ellas es que el contenido del mensaje tiene que ser puro. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Como iglesia tenemos que predicar un evangelio con bases teológicas firmes, con bases teológicas bien fundamentadas. No podemos predicar un evangelio que esté contaminado por otras sutilezas o por otras ideas o filosofías. Por otro lado, necesitamos como punto número 2 saber que el evangelio que prediquemos como iglesia tiene que ser completo. Hechos 20:27 nos dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo. No podemos predicar un evangelio solo en extracto. Tenemos que dar a conocer, tenemos que hablar del mensaje del evangelio desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tenemos que expresar con detalle el mensaje para que las personas que lo escuchen lo puedan comprender y puedan responder a él. También es importante que ese evangelio que estemos predicando sea claro. Hechos 2, 37, 38 nos lo dice este pasaje. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Esta respuesta de estas personas que estaban escuchando a los apóstoles fue porque tuvieron un entendimiento claro del mensaje y pudieron responder a él con todo lo que se necesitaba. Arrepentirse y bautizarse, que era lo que continuaba después de escuchar el mensaje. Lo interesante de este pasaje es que vemos que de inmediato ellos preguntan, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? La disposición a responder al mensaje es derivada de la claridad del mensaje. Y por último, la predicación del evangelio tiene que ser sincero. El contenido del evangelio tiene que ser sincero. Tiene que venir de una persona sincera. Filipenses 1:15 dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. En estos tiempos de pandemia necesitamos ser empáticos con el dolor y la necesidad de la gente hoy día. Necesitamos hablarles del mensaje de salvación desde lo más profundo del corazón de Dios. Sentir ese dolor, esa tristeza y esa necesidad de plantearles a aquellas personas que han perdido a seres queridos, que han perdido otras cosas en sus vidas. Necesitamos plantearles el mensaje esperanzador que es el mensaje de Cristo crucificado y su redención. Entonces necesitamos que esto, que Dios llegue a nuestro corazón, que Dios nos transforme el corazón si es necesario, iglesia, para poder predicar
este mensaje con sinceridad. Por otro lado, como iglesia necesitamos, como punto 2, conocer que nuestra misión es una misión integral o holística. La misión integral implica tomar en serio el encargo de Jesucristo de proclamar todo el evangelio, incluyendo sus implicaciones espirituales, físicas y sociopolíticas, y agrega que la iglesia tiene un llamado a la adoración, evangelización y la responsabilidad social. ¿Qué significa la misión integral? Significa no solamente como iglesia ir y repartir folletos. Eso es importantísimo, ir y predicar el mensaje. Pero también significa ver la necesidad de las personas, la necesidad de la gente que está a nuestro alrededor. ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué es lo que necesitan esas personas? Tal vez hay necesidades físicas, obviamente espirituales, pero también pueden tener hambre, también pueden tener sed. Tal vez necesitan trabajo, tal vez necesitan algún tipo de ayuda médica. Tal vez están sumergidos en ideas que los están trayendo a una vida que no es la que deben de tener, ¿verdad? Ideas políticas, ideas de cualquier otra índole, filosofías. Entonces nosotros como iglesia tenemos que estar bien adiestrados o tener esa intuición o esa empatía para ver la necesidad y responder a ella. Y si es necesario caminar entre el lodo, meternos entre el lodo para ayudar a gente que lo necesita, hacerlo. Porque el servir en la iglesia no solamente es hacerlo en el contexto del grupo como miembros de la iglesia, es ir y servir a aquellos que no conocen, que aún no han tenido la experiencia de conocer a Cristo. Y eso es el punto clave en el servicio, es este: amar a aquellos que no aman a Dios y mostrarles nuestro amor a través de este servicio, a través de alimentarles, a través de ayudarles, a través de expresarles de alguna manera el amor de Dios, ser las manos y los pies de Cristo. Así es como debemos concebir la misión integral. Pero por otro lado, también como iglesia necesitamos estar claros que nuestra visión es local, pero también es transcultural, de manera simultánea. La misión de Dios comienza con usted en su localidad, ahí en su barrio, ahí en su colonia. La misión integral se vive localmente con la familia, los amigos, el trabajo, mi medio urbano. Nuestros contextos inmediatos son el lugar de la misión. Ahí donde hemos sido inyectados, ahí donde fue la voluntad de Dios que naciéramos, allí es nuestro primer campo de la misión. Pero por otro lado también tenemos de tener claridad en cuanto a que hay una visión transcultural también. La misión de Dios se extiende hasta lo último de la tierra, hacia todas las naciones o etnos. La iglesia está consciente que hay un llamado para encarnar y proclamar el evangelio en otros contextos culturales. La iglesia, hermanos, como iglesia nosotros necesitamos estar conscientes de esto. Necesitamos saber que más allá de lo que nosotros conocemos, hay gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Regreso a Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, que es nuestro contexto local, que es el contexto donde estamos más cercanos, en toda Judea, que pudiera ser el estado donde vivimos, aquellos
miembros de la iglesia que tienen la oportunidad de predicar el mensaje de salvación y aún de hacer discípulos en esos contextos. En Samaria estamos hablando de nuestro país, en cualquier rincón de necesidad de nuestro país que hay aún, allí podemos ser luz como iglesia, como miembros. Y hasta lo último de la tierra, más allá, en aquellas etnias que se consideran no alcanzadas, donde vemos a las personas, vemos sus rostros tan impactantes, ¿verdad? Estas personas son criaturas de Dios. Ellos también están esperando el mensaje de salvación. Y finalmente quiero compartirles que todo esto que como iglesia debemos primeramente de reafirmar es con un propósito. El propósito que encontramos en Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, delante del trono. Esta es la visión del día que todos juntos estemos adorando al Señor. Y queridos hermanos, para poder, digamos, poner en práctica todo lo que les he compartido esta noche, quiero pedirles que tomemos esto en oración para definir un plan de trabajo a 5 años, en el cual estaremos enfocándonos en el discipulado personal de los nuevos creyentes, en el entrenamiento para el evangelismo y en la formación de liderazgo. Y esto lo vamos a, digamos, hacer, a poner ya más concretamente en práctica en 3 proyectos principales: evangelismo local y casas de intercesión. En el evangelismo local seguiremos trabajando el evangelismo personal y el evangelismo como cuerpo, como grupo, como iglesia, hacia toda la zona donde estemos ubicados o las zonas que en nuestra región podamos ver la necesidad y acudir hacia ellos con un plan estratégico para llevarles el evangelio, pero también responder a sus necesidades. Por otro lado, otro proyecto que es muy importante en este tiempo de pandemia es el comedor infantil y de la tercera edad. Muchos niños han perdido a sus padres y esto ha sido un drama a lo largo de este año porque hay una gran necesidad de ayudar a la comunidad infantil. Vamos a identificar a los niños de nuestra zona que estén en esa necesidad, pero también el comedor se va a extender hacia las personas de la tercera edad que también han sufrido en este periodo de pandemia. Y la iglesia necesita responder a esto. Y finalmente, el alcance de etnias. Hemos considerado adoptar 2 etnias, la etnia mixteco, la cumbre en Oaxaca. Queremos orar para que Dios levante personas en la iglesia, jóvenes, señoritas o un matrimonio, que sientan esa necesidad, ese llamado de Dios para poder llegar a este lugar. Les vamos a ir entrenando, ¿verdad? Conforme se vaya manifestando su anhelo, su llamado, les vamos a entrenar y posteriormente van a ser enviados. Y de la misma manera, yendo más allá, a otras latitudes más fuera de nuestro país, vamos a empezar a orar por los judíos yemení, por esta etnia judío yemení que están ubicados en Yemen, que está cerca de Arabia Saudí. Esta es una comunidad no alcanzada. Esa es una comunidad muy particular porque
En el año 1935, me parece, 35 y 40, 50,000 judíos fueron a vivir a Yemen y muchos se quedaron ahí. Algunos regresaron a Israel, pero otros se quedaron ahí. Entonces son una comunidad que es muy despreciada en esta zona, que los toleran. Pero este grupo de personas son descendientes de los judíos. Entonces es una comunidad que necesita no solamente el mensaje, que necesita la presencia de misioneros como la etnia en Oaxaca, sino que también necesitan la traducción de la Biblia. Entonces, al mismo tiempo que vamos a entrenar a personas que tengan esta carga para ir a estos lugares, como misioneros, como plantadores de iglesias, también que Dios nos dirija para entrenar a aquellos que van a hacer un trabajo de traducción de la Biblia. Y mis hermanos, pues este es el desafío de esta noche, de este tiempo. Termino donde empecé, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La misión de Dios es para el mundo entero, para todas las etnias del mundo. Y la visión de la iglesia es una visión local y transcultural. Vamos a orar, hermanos, para dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias por esta oportunidad de desafiar a esta iglesia para que, Señor, podamos cumplir tu misión con esa visión que nos has dado local y transcultural, ejecutando una misión integral para ayudar a cada uno de aquellos que aún no te conocen, Señor, y que a través de este trabajo de iglesia, desde este ministerio como iglesia, te van a conocer. Y Señor, gracias por la oportunidad de servirte. Gracias porque tu gloria será conocida en todas las naciones. En el nombre de Jesús. Amén.